axial que, como vemos, va incrementando progresivamente desde que nace con unos 17 milímetros hasta alcanzar un promedio de 23 milímetros en el adulto. Es prácticamente similar por encima de alrededor de los 10 años ya se podría decir que tomó el tamaño del globo del adulto. Y el poder corneal, medidos en dioptrías, también va reduciendo desde unos 50 dioptrías hasta el promedio 40 del adulto. Igual ocurre también con el poder del cristalino. Toda esta conjunción de cambios en estas características es lo que se denomina el proceso de hemetropización. Entonces, recordar que la refracción de una luz, tal como la vemos, implica el desvío de estos rayos luminosos que se encuentran dispersos en el medio ambiente. Y la estructura del globo ocular específicamente es para enfocar de manera precisa estos rayos luminosos que traen los estímulos o que traen las imágenes para que impacten en la retina y estas finalmente se formen como visión a nivel de la corteza cerebral. El niño, desde que nace, siempre empieza a aprender, como muchas cosas, aprende a ver, ¿correcto? Para ello, durante todo el periodo de lo que se denomina plasticidad sensorial, que tiene su mayor culminación alrededor de los 6 años de edad, sin embargo, algunas hablan de esta plasticidad sensorial hasta los 15 años, ¿ok? Debe recibir las imágenes nítidas para poder producirse este desarrollo y evitar así el desarrollo de la ambliopía o el ojo perezoso, que no es otra cosa sino que se detiene el desarrollo de la visión durante este periodo de crecimiento visual. Entonces es importante evaluar la situación refractiva de un niño para evitar llegar a eso. A diferencia de los adultos, en los cuales un objetivo de una prescripción, como la conocemos, es mejorar la agudeza visual específicamente, en los niños nos va a permitir el desarrollo de esta agudeza visual, y no solo el desarrollo de la visión durante los primeros años de vida, sino también su desarrollo psicomotor. Es distinto la percepción que va a tener un niño del mundo viendo lo normal correspondiente a su edad que alguien con muy baja visión. Y eso se nota en algunas situaciones o en muchas situaciones en las cuales, sobre todo los pequeñines que son más espontáneos, ¿no? En el que se le coloca el anteojo. Hace unos días la doctora Rosario Espinosa subió en algunos chats un video de YouTube en el cual a un bebé se le coloca un anteojo y de lo que está relativamente tristón, una cara triste, que marcaba seriedad, tristeza, ¿ok? Ve a la mamá aparentemente por primera vez y le cambia completamente el aspecto, ¿no? Acá en el parte de la bibliografía que había revisado indican que la primera refracción debería hacerse a partir de los 3 a 5 años, pero en realidad lo que debería hacerse es momento que pueden a refractar a un niño, así sea bebé. O sea, es posible, ¿no? A través de la retinoscopía. Probablemente para la prevención y el manejo de la ambliopía y también para el tratamiento como parte del tratamiento óptico en el estrabismo. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de que la primera refracción tenga que hacerse a los 3 a 5 años. He recibido niños a esa edad y ya tienen una ambliopía profunda y demás. Entonces, el concepto básicamente es refractar cada vez que puedan. Niños de cualquier edad, más aún si tienen algún tipo de patología. Les había mencionado acerca del proceso de hemetropización y que era un mecanismo en el cual estos elementos refractivos del ojo, como es córnea, cristalino y longitud axial del ojo, van a desarrollarse y van a hacer una especie de sistema que va a crecer armónicamente para que alcance una visión normal finalmente. Y ya hemos visto
los procesos en los cuales, en la tabla previa, en los cuales cómo se modifican tanto la córnea, el cristalino y el largo axial, la longitud axial en relación al crecimiento. Y tenemos ahí, por ejemplo, que nuevamente para recordar esos cambios de modo más o menos grueso, ¿ok? Cuando alguno de ellos fracasa, por ejemplo, un largo axial muy corto o una curvatura corneal que queda muy acentuada, entonces empiezan a haber aparición de los defectos refractivos con la consiguiente riesgo potencial de alterar un desarrollo visual normal. Hay algunos factores que pudieran influenciar esta metropización. Se habla de una serie de factores hereditarios, algunas situaciones de tipo racial, algunas condiciones regionales, sí, y también algunas patologías, incluso asociadas. En características regionales, por ejemplo, se dicen que en la parte asiática, por ejemplo, vamos a encontrar mucha miopía desde pequeños. En nuestro país, en las zonas de altura, encontramos mucho astigmatismo, ya en niños pequeños, grandes astigmatismos, y esto podría estar en relación luego al desarrollo en la altura, por ejemplo, de encontrar queratoconos en niños. Relacionados con algunos patrones de herencia, las situaciones también patológicas oculares, se están viendo ahí, se asocian con hipermetropía, se asocian con miopía y el astigmatismo. No vamos a detenernos mucho aquí. Entonces, el desarrollo de la agudeza visual, vieron también una tabla previa que es distinta a la capacidad visual de un recién nacido, de unos meses de edad, en relación finalmente a la visión. Entonces, no podemos esperar y a veces vemos que están tratando de refractar a algunos residentes a un niño de 3 años y quieren que llegue al 20/20 y luego vienen preocupados porque llegó solo al 20/40, ambos ojos. Entonces, la agudeza visual obviamente va a variar según la edad en que se encuentre, ¿correcto? Si bien es cierto, es un poco más complicado hacerlo antes de los 3 años por la condición preverbal, pero igual podemos evaluar lo que podríamos denominar como su actitud visual. Si es que nos dicen dentro del desarrollo, por ejemplo, neurológico, que a los 3 meses va a levantar la cabeza, que a los 6 meses se va a sentar, que alrededor entre los 9 a 11 meses empieza a parar a pararse y dar sus primeros pasos, igual también tenemos un patrón más o menos así de referencia de la agudeza visual, sobre todo dentro del primer año de edad, y lo que se denomina el fija, sigue y mantiene. Esperamos que alrededor de los 2 meses de edad el bebé ya esté afijando, entre los 3 y 4 meses que siga y alrededor de los 5 o 6 meses mantener ese seguimiento, no lo pierda. Eso tiene más o menos un correlato de equivalencias dentro de la cartilla Snellen. Si es que fija, estamos hablando ya de un patrón de visión. El equivalente no es exacto, pero es el equivalente a una visión de 20/100. Si es que sigue, ya es una visión mejor del 20/70 y si mantienes una visión mejor del 20/40. Es aceptado desde un punto de vista práctico esta, diríamos, forma de evaluar. Tiene sus bemoles, es hacerlo adecuadamente. Algunos bebés o algunos niños empiezan conocen de que los niños son muy inquietos, ¿correcto? Y a veces se movilizan por algunas fracciones de segundo, diría yo incluso, y entonces hacen un movimiento para tratar de ver con el otro ojo y uno no lo ocluye adecuadamente o muy poco, y puede entonces darnos una falsa sensación de que el ojo, entre comillas, tiene un nivel de visión mucho más alto del que verdaderamente existe. Esas situaciones se van adquiriendo, diríamos, con la práctica, pero hay que tener en consideración esas circunstancias. Los niños mucho tienden a hacer el famoso cheating, o sea, tratan de sacarle la vuelta al evaluador para tratar de mejorar, entre comillas, diríamos, la calidad de la visión de un ojo que no lo es tal.
Existen otras maneras de evaluar, como el test de la mirada preferencial. Es un poco más complicado, es un poco más engorroso, también algunos cartillas, diríamos, de visión en menores de 3 años en relación a la evaluación de la agudeza visual en ciclos por segundo. Por ejemplo, hay unas cartillas que tiene la doctora Lea con una serie de bandas de diversos grosores, cada vez más delgados, diríamos, en los cuales los ciclos visuales se van reduciendo, entre otros. Pero es un poquito más tedioso. La mayoría, desde el punto de vista práctico, hace la evaluación como mencionamos inicialmente. Y como todo, hay que tener una historia clínica adecuado, y es importante entonces la historia, el desarrollo psicomotriz. Recuerden siempre que la parte visual, los ojos son una extensión especializada del cerebro, y la manera como nos vamos a contactar con nuestro entorno. Los antecedentes personales y familiares, para considerar algunos factores herenciales, como lo habíamos mencionado. Si es que los padres, si son muy pequeños, han notado alguna situación de algún tipo de alteración visual en relación a las actitudes dentro del desarrollo del niño, o el pediatra a veces, o muchas veces es quien indica hacer una evaluación del niño, porque observa que no está logrando la calidad visual que se esperaría para los rangos de edad. Y obviamente también las necesidades visuales. Es distinto un niño de 1 año, en el que la mayor parte de sus actividades es básicamente el entorno cercano, en relación, por ejemplo, a un niño de 4 o 5 años, cuyo, diríamos, desarrollo ya implica un contacto con el medio mucho más amplio. Y dentro del examen, ya habíamos visto intentar medir la agudeza visual a través de diferentes medios, sobre todo en los preverbales. Podemos considerar también características como el comportamiento visual, y el examen en general, que ustedes ya conocen, que se hace similar a la parte de spectroscopía, el fondo de ojo, etc. Y luego viene ya el aspecto, diríamos, refractivo del niño, ¿no? Medir la refracción en los niños. Y los niños tienen una capacidad de acomodación muy, muy grande. Es por ello de que los autorrefractómetros, en circunstancias sin relajar ese proceso acomodativo, pues dan cualquier cosa, ¿no? Y para ello se utiliza la parte de algunos medicamentos cicloplégicos para tratar de anular esta gran acomodación que tienen estos niños. Entonces, y examinar, ¿no? O sea, a muchos, y habrán visto también los residentes aquí, eh, cuando veíamos niños, aunque en estos 2 últimos años la situación pandémica ha complicado todo, ¿ok? Hay que darles un ambiente a los niños igual. Ustedes van a un consultorio pediátrico, es igual que distinto, de pediatría en general, es distinto de los consultorios usualmente fríos, poco cálidos que tiene el ambiente. Hay que tratar de darle un ambiente más lúdico, de muchos colorines, con muchos juguetes, etcétera, para que el ambiente no sea tan agresivo y entre un poco más en confianza. Lo segundo, obviamente, es la predisposición por parte, en este caso, del examinador para evaluar al bebé, ¿no? Hay colegas que, por cuestiones, obviamente, eh, propias de cada uno, prefieren no evaluar, por ejemplo, a un niño. Muchas veces hay que tener paciencia. Gran parte dentro de los minutos que nos dan para examinar un niño es tratar de ganarse la confianza y hacer de que el niño se sienta relativamente cómodo en esos pocos minutos que nos da la atención del
del turno correspondiente, ¿no? Entonces ahí entra la parte de la expertise, de la experiencia, el apoyo con los padres, etc. Y obviamente el uso de los equipos, que una parte básica para quien quiera refractar en general y sobre todo en niños pequeños, es el retinoscopio, ¿correcto? Hay algunos dispositivos, autorrefractómetros, incluso portátiles, binoculares, ya en el mercado. Tienen cierta ventaja, sobre todo en el aspecto, básicamente para el aspecto, yo creo que estos refractores binoculares es para una especie de tamizaje. Si es que no aparecen algún tipo, eh, o salen datos muy altos o no salen datos o dan datos asimétricos, entonces uno puede profundizar esa evaluación sí o sí, ¿no? Y como les había mencionado, nunca hay que perder la oportunidad de refractar o medir la agudeza visual en los niños. Eh, para la prescripción de anteojos, y ya se había mencionado previamente, es distinto a lo de los adultos, ¿no? Si bien es cierto, vamos a mejorar la agudeza visual y con esto prevenir y tratar la ambliopía, lo usamos en otras situaciones, por ejemplo, en los casos de estrabismo. Es más complicado en los casos de anisometropía porque el niño ve bien por un ojo y le es, entre comillas, suficiente. Sin embargo, recuerden que anisometropías importantes pues va a generar una ambliopía si no es corregido adecuadamente. La detección de defectos refractivos muy elevados, yo he visto niños eh, con medidas muy altas, que cuando se les coloca medidas altas estamos hablando de un +8, +10, estamos hablando de un -6, -8 o más, ¿correcto? O astigmatismos muy elevados por encima de 4 o 5, en los cuales incluso binocularmente puede generar una ambliopía refractiva. Y luego, si es que es detectado en la etapa escolar, pues a pesar que se le coloquen los anteojos, no va a llegar a la visión correspondiente a su edad. Si bien es cierto, los anteojos también van a ayudar a disminuir síntomas astenópicos que pueden presentar algunos niños, les dije que como tienen una gran capacidad acomodativa, estos tienen que ser medidas muy, muy, muy altas. Usualmente estos síntomas astenópicos se dan en la etapa escolar. En la preescolar es bien raro que un niño muestre estos síntomas. Obviamente, el utilizar ambos ojos a la vez va a favorecer la binocularidad. Bajo algunas circunstancias, utilizamos anteojos incluso de baja potencia como una especie de protección ocular, por ejemplo, en los casos de que hubiera un ojo único, ya que este se convierte en un ojo valioso. Muy poco en niños, no he usado prácticamente prismas, pero sí están descritos que también el anteojo serviría para incorporar algunos de ellos en algunas circunstancias. Les habíamos mencionado de que la refracción en los niños debe hacerse eliminando cualquier capacidad acomodativa, en lo posible, de estos. Y la acomodación va a variar, como todo en medicina, de paciente en paciente. Incluso en el mismo paciente, conforme va creciendo, la acomodación también se va modificando. Es por eso que cada cierto periodo de tiempo hay que repetir estas refracciones bajo cicloplegia. Es distinto la cicloplegia que un midriático. Correcto, el midriático simplemente dilata la pupila, o sea, yo le puedo aplicar algún tipo de gotita, lo veo que está dilatado y digo, no, ya está con cicloplegia. No, es distinto. La cicloplegia es eliminar la acomodación. El midriático es dilatar la pupila, ¿correcto? Entonces la idea es paralizar el músculo ciliar para no tener ningún tipo de interferencia al momento de hacer la retinoscopía o la refractometría automatizada, dependiendo de las edades, preferencias que tienen cada uno de ellos. No todos los midriáticos van a tener un efecto cicloplégico también, dicho sea de paso. O los midriáticos dilatan todos bien la pupila, pero
la potencia cicloplégica va a ser también diferente. Y es así, por ejemplo, que hay diversos agentes cicloplégicos, hay algunos que no lo tenemos, como la omatropina y la escopolamina. Ciclopentolato recién ha ingresado a través de donación una cantidad que ha enviado el Ministerio de Salud, ¿ok? Y vienen en diferentes concentraciones, cada uno de ellos también van a variar en cuanto a su potencia cicloplégica. Lo más utilizado es la tropicamida, pero si observamos ahí, el potencial cicloplégico de la tropicamida, si bien es cierto, es el de corta acción, el de más fácil acceso para utilizarlo, pero todo solo tiene un potencial cicloplégico el más pequeño, diríamos así, el 75%. Por eso todos sugieren utilizar ciclopentolato, ok, que es el que tiene relativa corta duración, alrededor de 24 horas, una acción también relativamente rápida de entre 20 y 45 minutos, y es el que más o menos nos da entre un 90 a 95%. La atropina no se utiliza ya como un agente cicloplégico para refractar, ya que tiene un promedio de vida o un efecto, perdón, de la acción muy grande, entre 10 y 15 días. Eso no implica que ustedes vean que la pupila ya está de un tamaño normal al cuarto o quinto día, probablemente, pero estamos hablando otra vez del efecto cicloplégico. No va a poder acomodar ese niño durante un par de semanas. Entonces se utiliza el uso de la atropina, si queremos cicloplegiar, se utiliza muy, muy poco y bajo muy ciertos tipos de patología, un espasmo acumulativo, por ejemplo, etc. Entonces, ideal, el ciclopentolato, vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud ha enviado a algunas instituciones, ellos se puede conseguir también trayendo unos cuantos frasquitos personales cuando en la época que uno iba a los congresos, pero lo que tenemos más asequible es la tropicamida y siempre tenemos que tener eso en consideración, sobre todo en algunos casos de estrabismo, por ejemplo, ¿no? Los estrabismos acomodativos, por ejemplo, me sale un 3 y resulta que no es un 3, resulta que son 4. Le damos ese 3 de hipermetropía y resulta que sigue desviando o resulta que sigue con síntomas. Y hay que tener eso en consideración. Y hay que esperar los tiempos. A veces uno le vuelvo a repetir, ve que está dilatado, ya ha pasado solo 15 minutos y dicen, ya está dilatado. No, la cicloplegia, ¿correcto? Hay que esperar alrededor de más o menos 45 minutos al menos. Y hacer un par de ciclos de aplicación ya sea del ciclopentolato o tropicamida con un intervalo de 10 a 15 minutos. Idealmente, y sobre todo en niños mayores, deberíamos colocar previamente una gota anestésica para tratar de reducir cualquiera de estas gotas es un poco irritante. Entonces, lo que usualmente se va a producir es que si colocamos directamente la tropicamida o el ciclopentolato o cualquier agente cicloplégico finalmente disponible, este se va a diluir rápidamente por efecto de la lacrimación refleja. Entonces la sugerencia es aplicar previamente un anestésico. Ok, tal vez siempre se dice medicina en general y oftalmología no escapa de eso, de que eh, la medicina es ciencia y arte en el manejo de un paciente. Y esto es aplicable también específicamente para recetar anteojos. En realidad yo diría que la parte de la aplicación de ciencia es determinarlo a través de la retinoscopía u otros medios, el estado refractivo, pero de ahí, ¿qué voy a indicar? ¿Qué voy a recetar? Muchas veces ahí está la parte del arte y entra entonces la experiencia basada en conceptos obviamente traídos. Esto no es receta de cocina, ¿ok? Entonces, pero sí hay algunos parámetros que se deben tener. Y específicamente, si habíamos hablado en lo que se refiere a los defectos refractivos, sobre todo la utilización de los anteojos para evitar la ambliopía, ¿ok? ¿Desde qué niveles podríamos considerar que estos van a inducir?
Y vuelvo nuevamente a repetir, no es, por ejemplo, lo que están viendo ahí, una hipermetropía más 4, yo tengo un más 3 y eso no va a desarrollar ambliopía. Eso va a estar adecuado en el entorno. Es una anisometropía, hay una patología de fondo, etcétera. Entonces, es una sumatoria de, pero siempre eh, son consideraciones que debemos tener. Y en relación a la edad también, ¿no? Entonces es distinto encontrar un más 4 en un niño de 1 año a encontrar un más 4 en un niño de 6 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual la miopía y asimismo el astigmatismo. Entonces, los números que están indicados y lo que sigue a continuación simplemente son puntos de referencia y no encontrar, por ejemplo, niños que vienen en sus controles y le indicaron tal anteojo y cuando uno los verifica en la lensometría es un más 0,50, ¿no? O un menos 0,25. Y prácticamente la indicación de los padres es que tiene los anteojos y no los usa. Entonces venimos aquí para que usted le indique, no para que se le verifique la refracción, simplemente para que se le indique y se le explique al niño que debe utilizarlo, ¿no? Entonces, a veces también uno piensa, ¿no? Si a los papás no le hacen caso, a un extraño menos, ¿no? Entonces, hay que tener siempre eso en mente. En los casos de anisometropía, como ven, las diferencias entre la cantidad de poder, diríamos, que se encuentra es mucho menor en relación a los defectos refractivos que están en la parte superior, que son binoculares. En las partes inferiores, en el caso de las anisometropías, las diferencias son un poco menores. Sin embargo, el que no cambia, como ven, es en la parte de la miopía, de menos 2 dioptrías. ¿Y por qué? Porque el miope ve bien de cerca, ¿no? Y en la medida que se siga desarrollando la visión de cerca, la posibilidad de generar ambliopía es un poco menor. Como mencioné, no existen reglas fijas, ¿correcto? Es común encontrar, vamos a hablar un poco acerca de los defectos refractivos en el caso de la hipermetropía, que es común encontrarlo en pequeños. Estos son datos estadísticos, no siempre vamos a encontrarlos, pero otra vez son patrones referenciales. Usualmente, como habíamos mencionado, los puntos de corte, diríamos, para decir hipermetropía leve, moderada o severa, son arbitrarios en estas circunstancias, ¿correcto? Pero a los padres siempre les gusta decir qué grado de miopía tiene, severo, moderado, etcétera, etcétera. Y en el caso de la hipermetropía, los valores son un poquito más altos en relación a los otros defectos por el hecho de que los niños otra vez tienen una gran capacidad de acomodación, de tal manera que menores de 3 dioptrías no, usualmente los niños no tienen síntomas, ¿correcto? Eso podría estar cambiando en relación a que ahora tienen mayor actividad en confinamiento frente al dispositivo por cuestión de estudio, por ejemplo, ¿no? Y están mucho tiempo metidos en la máquina y ahí pudiera estar generando un poco más de sintomatología. Pero es por esta situación. En condiciones regulares, menos de 3 dioptrías no producen molestias. Obviamente, por encima de ellos ya incluso va a interferir la parte de la visión. Y como ven ahí, en aquellos considerados leves, solo si es que presentan sintomatología. Y les había mencionado también que utilizamos las terapias, en este caso la prescripción de los anteojos asociados a la presencia del estrabismo, sobre todo en las esotropias acomodativas. Y cuando uno sospecha en esotropias acomodativas, un niño empieza a desviar por encima de los 2 años en adelante y sobre todo cuando están eh, haciendo una fijación de alguna situación que a ellos les interesa mucho y tienen que hacer una fijación muy puntual, entonces los padres notan que empieza a desviar sobre todo de ser. Aquí hay que tratar de hacer una muy, muy buena cicloplegia y sin miedo dar toda la prescripción. Si me sale un más 8 hay que darle el más 8. ¿Correcto? Tal vez la posibilidad de reducirlo un poco, pero explicándole que por corto periodo de tiempo, sobre todo si el niño no ha utilizado
anteojos, sobre todo, eh, podría considerarse reducir tal vez un punto, si es que tiene un 8 ponerle un 7 por la tolerancia, pero usualmente, y la recomendación es que se le tiene que dar y explicarle a los papás, hay que forzar para, como están viendo en la gráfica inferior, un desvío que presenta este jovencito, ok, se le colocan los anteojos automáticamente, ¿correcto? Y en el caso de siempre uno dice, por ejemplo, en los casos de la presencia de estrabismo, si es un estrabismo convergente, como el que estamos viendo en la figura, darle la mayor cantidad de positivos en la hipermetropía. Usualmente por eso se le prescribe lo que está en relación a toda la cicloplegia que sale. Podríamos, al revés, en el caso de la exotropia, con los ojos están en divergencia, se debería dar lentes negativas. Relativamente, ¿no? Si tiene un +6, no se le va a dar -6, se le tiene que dar, no todo el +6, realmente se le tenga que bajar, y dependiendo de la edad, se le baja 1 o 2 puntos miópicos, para tratar de que converja, y eso se puede luego discutir, porque esto es ¿por qué utilizo para los desvíos convergentes lentes positivas y por qué utilizo para el desvío divergente o las exotropias lentes negativas? Y eso está en relación a la construcción óptica de los anteojos, ¿correcto? Porque los anteojos no son sino prismas, ¿ok? Dos prismas unidos ya sea por su base o por su apex, por su vértice. Entonces, dependiendo de dónde van, es la orientación, diríamos, que tienen estos anteojos. Pero bueno, eso sería otra discusión desde el punto de vista óptico. Obviamente, por encima de 3 dioptrías, la mayoría ya va a presentar síntomas no solo astenópicos, sino incluso dificultades para enfocar visualmente y sobre todo cerca, de tal manera que en esas circunstancias se sugieren utilizar los anteojos permanentes. En el caso de la miopía, y esta es una situación que no solo tenemos la pandemia infecciosa, sino también desde hace algunos años atrás incluso se está habiendo un aumento importante de esta condición en el mundo. ¿Correcto? Para el 2050 se calcula que tal vez la mitad de la población sea miope. ¿Ok? Entonces, cuando lo normal era que esté a un 10 o 15%. Siempre en algunas, y ahí van las consideraciones raciales, étnicas, regionales, en el que, por ejemplo, Asia tiene más del 80% de su población miope. A diferencia de Europa, Norteamérica, que todavía es cifras bajas, pero igual en general se está viendo un aumento progresivo de esta presencia de este defecto refractivo miópico, y sobre todo por los grandes miopes, porque ya va a haber alteraciones anatómicas y posteriormente funcionales y anatómicas en relación con estas miopías grandes. Igual se puede hablar sobre miopía todo un capítulo, y lo que podría y lo que se está tratando de hacer. A la corrección óptica, usualmente en los casos leves en esta situación, a diferencia de metropía, ya habíamos puesto parámetros de que leves, menor de 2 dioptrías, no va a haber corrección visual hasta la edad escolar, porque allí, en situación presencial, me refiero, porque allí va a haber algunos alumnos que se van a poner en la parte posterior de la clase y no van a poder ver adecuadamente, un -1, -50, pues, le va a afectar. Antes de la edad escolar, vuelvo a repetir, es menor, la actividad visual de los niños pequeños es básicamente cercana, no les va a dar molestia, excepto si es que hubiera una anisometropía de 1,50. En el caso moderado, esto va de acuerdo a los requerimientos visuales. Estamos hablando de niños pequeños, menos de 3 años, ¿ok? Y altos siempre.
estos ya son ambliogénicos. El tratamiento disponible hasta ahora es óptico, sin embargo, y por esta situación de la epidemia la pandemia en el mundo, se están haciendo manejo ya de tipo farmacológico, utilizando sustancias como atropina al 0,01%, entre otros. Y los estudios igual siguen. Hay también tratamientos modificadores utilizando lentes, pero hasta donde yo sé, aparte de ser muy complicados, caros obviamente, estar cambiando la cada de tiempos, el manejo siempre de un lente de contacto es complicado en niños. En el astigmatismo, ya habíamos mencionado que hay, cuando son mayores de 2, cuando hay una diferencia mayor de 1,50 de un ojo con el otro, es uno de los indicadores, colocar un anteojo a un niño. Recordar que en menores de 1 año usualmente el astigmatismo es por encima de eso y alrededor de los 3 años ya se vuelve o está asociado a un astigmatismo con la regla. Uno que refracta a niños ya relativamente con frecuencia, siempre he encontrado un nivel de astigmatismo. La literatura nos dice que el 80% entre los 6 y 8 años al menos va a tener un astigmatismo menor de 0,50. He encontrado en niños un poco mayores, pero que igual al observar el crecimiento con el proceso de tropización, muchas veces estos astigmatismos pequeños se reducen. Por esos 8 años uno espera que ya no haya variación, básicamente porque el proceso de metropización culmina, ¿correcto? Pueden estar asociados a miopía, y justo esta asociación con miopía es la que se tiene que corregir fundamental. Algunas veces las asociados con hipermetropía y un astigmatismo no tan elevado, recordando que los niños con gran capacidad de compensación pueden hacer un equivalente esférico y resulta que anula la hipermetropía, se anula con el astigmatismo de cierta medida. Pero otra vez, ahí es la situación en donde ya empieza la experiencia del colega, ya empieza la necesidad visual del niño, ya empieza hay que tener en consideración la edad también del niño, las características mismas. En los astigmatismos siempre recordar que cuando hay situaciones oculares asociadas, como por ejemplo una tosis importante, la presencia de alguna tumoración periocular, en algunos casos de alteraciones de los músculos extraoculares, puede inducir o modificar un astigmatismo. Nosotros encontramos con relativa frecuencia situaciones de tosis y unilaterales. Y entonces uno no dice, no, no hay problema, el visual está libre, no tiene inconveniente, pero luego cuando lo evalúan años o tiempo después, resulta que ese ojo es perezoso porque esa tosis, esa caída del párpado indujo un astigmatismo importante y que no fue corregido a tiempo. Entonces, ante la presencia de esta situación, nuevamente, siempre no perder la oportunidad de hacerle una refracción a los niños. Igual, todos estos son puntos incluso controversiales, correcto, pero solo son parámetros para tener en consideración en qué momentos indicamos los anteojos. Y nuevamente recordar, en los casos de anisometropía es importante eso. En los niños no dicen nada, pero sobre todo los pequeños no van a decir estar cerrando un ojo y cerrando el otro ojo y decir, mamá, veo menos con un ojo, o papá, veo menos por el otro ojo. Entonces ellos piensan que el mundo es ok viendo con un solo ojo adecuadamente y que generó una ambliopía, una ambliopía bastante profunda. El otro punto es hacerle entender a los papás. Y lo segundo es hacerle entender también al niño.
porque se le indica un anteojo en donde en un solo lado tiene una medida más o menos importante, correcto, muchas veces el niño no lo va a utilizar, pero hay que hacerle entender sobre todo eso a los papás. Cuando los papás colaboran, están inmiscuidos, diríamos, en el manejo de estas situaciones, se llega a buen puerto. Aquí es básico, sobre todo en los niños pequeños, en los que se detecta una anisometropía que requiere una corrección con anteojos, la colaboración, el apoyo por parte de los papás. Muchas veces vienen y uno dice en sus controles y no ha avanzado absolutamente nada el niño. Y no necesariamente al inicio, no necesariamente en los casos de ya haberse generado ambliopía, y si la anisometropía no es muy grande, no se genera todavía una ambliopía profunda, de tal manera que solo colocándole los anteojos, muchas veces mejora. Es por eso que ante una anisometropía usualmente lo reevaluamos alrededor de las 6 a 8 semanas. Muchos de ellos han mejorado su visión y no llegan a haber necesidad de colocar parche. Entonces, primero es el anteojo, no adelantarse, colocar, en los casos refractivos, no adelantarse en colocar la terapia de tipo oclusiva. Porque anteojo más la oclusión, pues, niño, eso es una situación que mucho menos lo va a tolerar. Otra vez, son parámetros a tener en consideración, ¿ok? En el caso de cuál es la magnitud de diferencia entre uno y otro ojo que debería corregirse para las anisometropías con anteojos. Ok, y lo otro son ya para terminar, las múltiples causas de error que pueden haber, ¿no? Independientemente de la actitud del examinador con respecto al niño, muchas veces hay que tener bastante dosis de paciencia para ello, ¿no? Y lo primero es, y lo muy frecuente es la mala cicloplegia, ¿no? O sea, no se le aplicó adecuadamente la medicación, simplemente vieron que estuviera dilatado, que estuviera en midriasis y lo pasan para hacer la evaluación, etcétera. Hay que darle tiempo y hay que explicarle, diríamos, también a los padres, que son los que, y más aún en las situaciones, en esta situación de pandemia en el que nos encontramos, en el que hay un terror tremendo por muchas personas estar en un entorno en la cual hubiera la posibilidad de infectarse, y más aún en los niños menores de 2 años que no llevan mascarilla, y ahora con el tema de que dicen que los niños están mucho más propensos a desarrollar esta infección. Pero hay que hacerles entender eso, ¿no? También por parte, obviamente, del examinador, la experiencia que pueda tener, ¿sí? Al transcribir la receta, al hacer la transposición, diríamos, o al hacer el manejo de los datos que se obtienen de la refracción. Y uno por apuro, o simplemente en lugar de colocar un más, le colocó un menos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Algunas veces, y eso es básicamente por manejo de tiempos, ¿correcto? Entonces, alguna vez me ocurrió, no niños, felizmente, pero en algún momento en el que uno estaba muy, muy, muy cargado de pacientes, etcétera, uno transcribía mal, y el paciente obviamente no veía, venía con la receta, y el error era de uno al momento de escribirlo. O si es que hay alguien que le está ayudando, también tiene que estar muy bien entrenado para hacer este proceso de la inscripción o de la prescripción de esta receta. Pueden haber efectos prismáticos. Les dije que los anteojos son 2 prismas unidos por su base o por su ápice. Y entonces, si se coloca una distancia interpupilar incorrecta, correcto, ok, pues va a haber un efecto prismático que, sobre todo si las medidas son muy altas, pues va a inducir molestia o una mala visión en aquellos a quienes indicamos los anteojos. El material con el cual se van a hacer los anteojos, por ahí ya va escapando un poco esas situaciones, la calidad de la montura, etcétera, o los tipos de montura, va escapando un poco a nuestro quehacer, diríamos, como prescriptores, pero igual hay que indicar eso a los padres.
¿correcto? En estas, después más o menos de un año que están saliendo los niños y demás, estoy viendo unos anteojos, pero que mejor están sin los anteojos, porque tienen lunas opacas, rayadas en la... Pero si está bien, solo aquí en el centro, y justo en el centro están las dos líneas opacas y no permite que el niño vea, ¿correcto? En algunos casos se prescriben locales, en el caso de niños sí, en aquellos, por ejemplo, pero ya asociados a situaciones patológicas, en los casos de alteraciones en la relación convergencia-acomodativa-acomodación, se prescriben bifocales. ¿Okay? Ya habíamos mencionado las monturas, muchas veces dicen, esta montura es bonita, pero resulta de que no es para el tamaño, la forma de la cara, el sitio donde se va a sostener en la parte nasal, etc. ¿Okay? En los casos de hiper o hipocorrección para distancia, esto estaría relacionado básicamente con también una mala cicloplegia o una mala ejecución de la retinoscopía, o cuando hay una adición inadecuada, por ejemplo, para el bifocal, etc. Y es importante la falta de información a los padres. Ya les había mencionado que aquí los padres tienen que estar muy, muy involucrados y hacerles entender también a ellos la necesidad, obviamente, de los anteojos, no considerar anisometropía, que dentro del examen ya habíamos mencionado, un examen clínico que tiene que ser completo, hubiera algún tipo de desvío que no se pasó, no fueron descubiertos, etc. Importante también es indicar el tipo de lente. Muchas veces dicen qué tipo de lente es, y ahora primero fue comercialmente el antirreflejo, por el uso de la computadora y demás, y ahora está el famoso el bloqueo del filtro de luz azul. ¿Ok? Y uno ingresa no es solo quedarse, porque no es solo quedarse con lo que indica el laboratorio y demás, sino también investigar un poquito más, ¿correcto? Y la Academia Americana de Oftalmología ya el 2019 alertó sobre eso y, por ejemplo, no sugiere que en los niños en general, sobre todo en niños, la utilización de estos filtros azules, de bloqueo de la luz azul, ¿no? Hay que tener en consideraciones algunos casos especiales asociados a algunos tipos de síndromes, y bueno, la retinoscopía, ¿no? Una muy, muy buena retinoscopía. La única manera para ejercitarse en retinoscopía, como muchas cosas dentro de nuestro ser médico en general, es hacer. Estos son algunos datos ya previos, los saqué de una charla del doctor Escandré, en donde hay una gran cantidad de prescripciones. Se hizo este estudio, por ejemplo, en los cuales, importante, el 60% de los anteojos que se habían visto eran innecesarios, y el costo que originan hace más de 15 años atrás ahora debe ser mucho más, ¿no? Entonces, muchas veces eran falsos positivos, es decir, no iba a haber factores ambliogénicos que pudieran ser un indicador de el uso de anteojos. Y no echan car por los optómetros, pero la mayor cantidad, saben que en otros países los optómetros son en unas instituciones más o menos fuertes. En Estados Unidos, por ejemplo, los optómetros prácticamente manejan la parte refractiva, es decir, la prescripción de anteojos. Están capacitados para detecciones generales de problemas oculares. No manejan, obviamente, pero sí detectar una retinopatía de vidrio, una catarata, etcétera. Les hacen fondo de ojo para meter una serie de cosas. Colombia también tiene una escuela muy, muy importante de optometría, ¿correcto? Pero una gran parte habría que ver si es que hay una serie de, diríamos, de conflictos en ese aspecto que no viene al caso discutir, pero, ahí viene el pero, ya olvidémonos de la parte de la optometría. El oftalmólogo general versus un oftalmopediatra, pues prescribió 10 veces más anteojos innecesariamente, yendo ya solo a lo que es, enfocándonos ya a lo que es la especialidad en sí, ¿correcto? Entonces, sí es cierto que hay que hacer modificaciones. Y obviamente ante la duda, consultar. Tengo este caso,